dar paso a nuestro siguiente ponente. Casi por todos los que estamos escuchando es conocido, José María Nasarre Sarmiento. Para muchos pues ha sido de las primeras personas que ha estudiado y ha dedicado su tiempo a comprender la lógica legal y la repercusión que tiene los aspectos legales del montañismo. Él lleva muchos años trabajando en la Federación de Deportes de Montaña de Escalada para intentar poner de manifiesto lo importante que es tener en cuenta estos aspectos. Él es profesor en la Universidad de Zaragoza de Derecho y sobre todo ha sido y es el director del Máster de Derecho en los Deportes de Montaña que tantos alumnos y tanta repercusión ha ido teniendo durante estos últimos años de cara a estos esfuerzos por comprender mejor los aspectos legales de nuestros deportes. Sin duda, esta visión que él nos da pues nos ha afectado a todos los que estamos ahora mismo aquí en pantalla y seguramente a muchos de los que estáis escuchando. Y por supuesto para todos es un privilegio tenerle aquí. Siempre, a pesar de que está siempre muy ocupado, siempre tiene tiempo para compartirlo generosamente. Y bueno, pues sin más, damos paso a José Mari. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo va bien? ¿El vídeo, el audio? Vale, pues nada, en primer lugar, gracias a RedNat, gracias a la Federación de Castilla y León, a Darío, a Pablo, a todos los que habéis hecho posible esto, que yo creo que es importante y que, bueno, pues me da también la posibilidad de dirigirme a vosotros porque, como bien sabéis, me gusta hablar, me gusta comentar todo lo que vamos trabajando, tanto yo como la gente que me rodea, en beneficio de todos. Siempre digo que no merece la pena pensar lo que ya otros han pensado. Si ya otros han pensado por nosotros, pues vamos a construir a partir de ahí y nos dejamos de el paso anterior, ¿no? Lo que ha hecho Pablo, quería comentar que, bueno, pues me parece perfecto, porque yo en otras ocasiones, hoy no, y vamos a ser un poco más teóricos, pero en otras ocasiones lo que he hecho ha sido precisamente eso, porque un análisis de las sentencias vale muchas veces para colocar para seleccionar pautas de comportamiento. Puede ser que en una clase teórica, en vuestras mismas facultades, os digan, hay que hacer las cosas así. Vale. Pues de cara a la responsabilidad, lo que hay que hacer es coger las sentencias y decir, ¿cómo piensa el juez que tienen que ser? Y entonces uno saca pautas de conducta. Y eso vale para todo, vale para vosotros, pero vale para las administraciones, vale para los particulares, vale para los padres, vale para todo el mundo. Es una cosa que efectivamente está muy bien y que yo he hecho también muchas veces porque da pautas de conducta muy adecuadas precisamente para lo que estamos. Vamos a empezar, a ver si me pasan las diapositivas. Sí. Empiezo con esta, que pensáis que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando, pero me gusta empezar con ella, con alguna parecida, porque no la habréis visto habitualmente. Y no la habéis visto habitualmente porque esto solo se le ocurre a un municipio en el que ha habido una sentencia precisamente por eso, o dos sentencias, o tres sentencias. Cuando no ha habido sentencias sobre ese caso, pues nadie se le ocurre. Sin embargo, la realidad es igual. Aquí estamos ante lo mismo. Hay a muchos que no se les ocurre que pueda haber sentencias por determinados casos, y sí que las hay. Lo que pasa es que no ha habido todavía nadie que a su lado haya sido pues, condenado por estas causas. Pero algún día llegará y, por tanto, pues me parece que es interesante el arrancar con esto. La preocupación es una preocupación, la preocupación por la responsabilidad hoy día muy extendida. Aquí tenéis una finca en la que el propietario ha puesto 800 carteles diciendo más o menos lo mismo. Está súper preocupado, prohibido el paso, si entras en esta finca y te hace daño no reclames, propiedad particular, en fin. Se ve que el hombre, no sé lo que le ha pasado, pero está muy preocupado por la responsabilidad. No sé por qué, pero está preocupado. Pero las administraciones, bueno, entramos en cualquier, es el Parque Hípicos de Europa, pero en Sierra Nevada habréis visto seguramente la misma señal. Están muy preocupados, continuamente señales de peligro, de lo que no hay que hacer, etcétera, muchas veces excediéndose incluso, ¿no? Por lo tanto, la preocupación es grande. La preocupación es importante en todos aquellos que conducen grupos en la naturaleza y mucho más debiera ser cuando son menores. Porque hay algo que yo tengo claro, aunque no tengo ninguna estadística al respecto, pero que cuando analizamos
¿Cuántos accidentes de menores? Eso más o menos Alberto lo ha dicho antes. Hay al cabo del año, no son muchos. Pero si analizamos las sentencias, veremos que hay un volumen importante de sentencias en proporción a las sentencias que hay sobre mayores. Eso quiere decir que los padres le dan mucha importancia al fallecimiento, a las lesiones graves de sus propios hijos. Es decir, que van a juicio con mucha más facilidad que si es un accidente de mayores. Los hay, pero la proporción me hace pensar que los padres es muy frecuente que acudan a la justicia cuando su hijo tiene un accidente. Es decir, aquel que es culpable que lo pague, sería la teoría, ¿no? Desde el punto de vista paterno. El profesor tiene la posición de garante, el padre le ha dejado sus hijos, la madre, sus hijos, que es lo más preciado que tienen, y luego le van a exigir responsabilidades. Y ahí quiero ya alertaros sobre dos cosas muy importantes que retomaremos al final. El tener un seguro y el dar información. Información lo más completa posible a los padres, de manera que ellos sepan que no puedan decir nunca, al revés, que no puedan decir nunca que no lo sabían, porque lo sabían. ¿Qué nos puede servir de pauta? Pues, por ejemplo, las regulaciones de turismo activo, que hay en casi todas las comunidades autónomas. Quedan muy poquitas, quedan 2 o 3 nada más. Bueno, pues ahí hay un seguro obligatorio por una cuantía de responsabilidad civil. Hay una obligatoriedad también de dar determinada información al cliente. A veces son cosas que tienen que ver más con el precio, etcétera, pero otras veces tienen que ver con la titulación de los monitores, con la obligación de seguir las instrucciones de los guías, etcétera. Por tanto, podemos sacar pautas de la regulación de turismo activo. Y en este frontispicio primero, quería comentar también que todo esto, para mí, empieza con una sentencia de un accidente sucedido en un instituto de Fuengirola, que el accidente sucede en el año 1988, pero fijaros que la sentencia del Tribunal Supremo, que es como lo que yo empecé, fue el año 1999, 11 años después, llegó la sentencia. Esto no es que sea raro, puede ser habitual. Bueno, pues lo que ocurrió fue que en una clase de gimnasia, de educación física, entonces era gimnasia, pues lo digo entrecomillado, el alumno hace un salto y la profesora está ajena a lo que están haciendo los alumnos y tiene una lesión muy grave, que le produce una gran invalidez. Bueno, pues entonces se condena a las aseguradoras, a la Junta de Andalucía y también a la profesora a pagar una indemnización de 120 millones de pesetas. Es decir, pues eso, cerca del 1.000.000 de euros, ¿no? 1.000 euros o por ahí. Bueno, pues esto sucedió entonces y es cuando hay un profesor de Andalucía, Antonio López del Pozo, que se pone en comunicación conmigo para hablar de esto a los profesores andaluces. O sea, lo mismo que estamos haciendo aquí. Eso sucede el año 2000, hablábamos de esto ya, o sea que no estamos hablando de nada nuevo, en unas jornadas del Instituto Andaluz del Deporte en Arcos de la Frontera. Las caritas que veis ahí son de la iglesia de Arcos de la Frontera, por eso esto. Por tanto, hablamos de algo que ya tiene unos cuantos años. Y algo que también me gusta decir siempre es que estamos diciendo adiós al romanticismo. Es cierto. Que antes no se reclamaba, es cierto. Parecía que era la fatalidad, ¿no? Sin embargo, ahora, en el accidente de los niños, los padres reclaman. Antes, a lo mejor el niño se accidentaba y encima le soltaban 2 bofetadas, ¿verdad? Ahora no, el niño se accidenta y van a ver quién es el culpable del accidente. Hay 4 tipos de responsabilidad. Vamos a ver un poco al aspecto teórico. La responsabilidad penal, de la que no vamos a hablar, cuando existe un delito y se impone una pena por ello. La responsabilidad civil, de la que sí vamos a hablar, que es la indemnización entre particulares, un particular a otro particular. La patrimonial de la administración, que es la misma que la civil, pero cuando es la administración la que tiene que pagar al perjudicado. También hablaremos de ella. Y la responsabilidad administrativa, que es cuando hay una multa. Vamos, hacemos una actividad que no se puede hacer en un espacio protegido, me ponen una multa. Eso es, ¿no? O yo qué sé, al del bar no tiene las croquetas protegidas con plástico, pues eso es una multa. Por tanto, vamos a ver la civil y la de la administración. Y el mismo grupo va a seguir un camino diferente en materia legal, en materia de responsabilidad, si el colegio es público y si el colegio es privado. Si hay responsabilidad civil, se aplicará el Código Civil, cuando sea un club de montaña, cuando sea un colegio privado, una asociación, es decir, una entidad privada.
cuando sea un colegio público o una administración pública, un ayuntamiento o cualquier otra entidad pública, una diputación que sea, se aplicará la responsabilidad patrimonial de la administración. Bueno, pues en principio son dos campos diferentes. Vamos a ir viéndolo, pero son dos campos diferentes. Por lo tanto, va a haber muchas más posibilidades, creo yo, bueno, casi manifiesto, de obtener indemnización en el segundo caso, en el caso de responsabilidad de la administración, pero probablemente también el juicio va a durar el doble de lo que va a durar el civil. O sea que bueno, pues a veces, como vamos a ver ahora, se plantea el dilema de por dónde optar. Hace muchos años hay un accidente que me gusta comentar, pero que hoy vamos a comentar solo de pasada, en el Valle de Gistайн, en que un niño se pierde en una excursión escolar, mejor dicho, de una asociación era, y el niño aparece 3 años después. Evidentemente hay una gran negligencia por parte de los monitores porque lo pierden radicalmente. Y además no está en las cercanías, sino que está muy lejos. Bueno, pues esto empieza con una denuncia de la Guardia Civil y luego Irene hablará de todo esto. Empieza con la intervención de la Guardia Civil, la intervención judicial. Al final se decide que no hay delito, se abre la vía civil y entonces los padres reclaman civilmente una indemnización a la asociación esta, que es la que se supone que ha causado el daño. Y no contentos con ello, sí consiguen una indemnización en vía civil, pero además como pensaban que la administración no había controlado el campamento, también exigen responsabilidad de la administración y también consiguen una sentencia que les da una pequeña indemnización, en este caso la mayor de la civil, por parte de la administración. O sea que todo va en ocasiones revuelto. Un accidente más reciente de seis chicos mayores de edad ya que fallecieron en un accidente en Los Silos, en Tenerife, en una galería que tenía que haber cogido esta galería que tenéis aquí a la derecha, pero cogieron una pues que esta no tiene ningún riesgo, pero aquella sí que lo tenía y como consecuencia de la emanación de gases murieron 6, pues empiezan con la vía penal y luego tenían que optar entre responsabilidad civil con los organizadores o la administración por tener esta instalación abierta, porque tenía que estar cerrada. Es una galería hecha para la extracción de aguas, igual que una mina, ¿no? Debería estar cerrada. Optan por la administración, ¿por qué? Porque sabían que la asociación no les iba a dar indemnización, porque era insolvente. Y entonces van a por la administración. Por lo tanto, siguen una vía solamente llevados pues, por la motivación de conseguir la indemnización. Una vez que se cierra la vía penal, es decir, que no hay delito. Vamos a la responsabilidad civil. Hay 3 requisitos. El Código Civil dice que puede ser contractual o extracontractual, pero los tribunales, pues la verdad es que los requisitos los han ido unificando con el tiempo. La prescripción es diferente, pero los requisitos son más o menos los mismos. Tiene que haber un acto ilícito, alguien hace algo, en todos los accidentes ha sucedido algo, ¿no? El profesor ha llevado a los niños al río, eso es un acto, esa es una acción. O el profesor se ha ido y los ha dejado en el río, también eso es un acto, una acción o una misión. Un daño, si no hay un daño, no es posible que haya responsabilidad, tiene que ser evaluable económicamente, puede ser daño corporal, puede ser daño moral, el daño moral de los padres que ha fallecido su hijo, por ejemplo, puede ser también. Tiene que haber un nexo causal, una relación de causa-efecto entre las dos cosas, lo que se ha hecho y el daño causado, y si no hay nexo causal, tampoco hay responsabilidad. Y antes Pablo citaba un caso, que yo no lo recordaba, que era ese perro que muerde, y claro, al profesor le dicen, le tratan de inculpar porque ha tardado 2 horas en evacuar al niño. Y entonces, si resulta que el daño que se ha producido es el mismo, si es en el primer minuto o es 2 horas después, pues esa actividad de demora no rompe el nexo causal, no hay relación, no tiene más culpabilidad por ello. Se ve mucho más claro con las ambulancias. Cuando sucede un accidente y la ambulancia llega tarde, no siempre hay responsabilidad, porque a lo mejor el que llegue tarde no repercute en nada en la salud del accidentado. Si repercute en la salud del accidentado, sí que puede haber responsabilidad. Pero si no repercute, como no hay nexo causal entre que se agrave y que tarde, la tardanza, pues se rompe el nexo causal. Luego, lo más peliagudo de todo, que es el criterio de imputación. En nuestro Código Civil es la culpa. La culpa la entendéis muy bien porque la culpa, a grosso modo, es el pecado. Cuando decimos, yo no he sido, eso es la culpa. Eso es la culpa, ¿eh? No he sido, no, yo no he hecho nada, eso es la culpa. Esa persona tiene culpa, sabe lo que es la culpa, eso es.
Es un asunto religioso, que viene del pecado. Entonces, ahora hemos salido en el mundo del derecho de esa idea de culpa religiosa que existía en la aplicación del Código Civil hasta los años 90, más o menos, del siglo pasado, y lo que hemos hecho ha sido convertirla en una culpa jurídica. Y la culpa jurídica es diferente y suele ir a ver, a comprobar si existe una mínima negligencia. Es decir, no hace falta ser muy culpable, hacer nada gordo, hace falta una mínima negligencia. Y esa mínima negligencia es suficiente para que exista culpa jurídica. Esta culpa, este criterio de imputación. Por tanto, es más fácil, por ejemplo, que haya una condena por responsabilidad civil en la actualidad con esta idea de culpa que hace 60 años con la idea de culpa religiosa, que había que demostrarla, la tenía que demostrar el perjudicado, a lo mejor estaba muerto, o sea que, en fin, la cosa era bastante diferente, ¿no? Ahora es relativamente fácil. ¿Qué es lo que hace el juez? Pues en los tres primeros elementos, el que algo ya hace algo, el que hay un daño y el que hay un nexo causal, son muy sencillos y la verdad es que sería fácil para la mayoría de las personas un poco formadas el conseguir verlos. Pero el criterio de la culpa es complicadísimo. ¿Qué hace? Examinar el caso. Tienes un caso de un accidente de rafting en el que lo que hace el juez es investigar si hay culpa. Entonces dice, no hay descuido en cuanto al material de protección individual utilizado, compuesto de traje, chaleco, no sé qué, tampoco en la elección del tipo de embarcación, totalmente adecuada y tal, provista de no sé qué, no sé cuántos, tampoco hay descuido en la elección de la zona elegida, es decir, analiza si realmente hay alguna negligencia. No hay ninguna negligencia, pues ya está, no hay responsabilidad, no hay culpa. Otro caso, una embarcación también de rafting, llega a una zona de agua, son sentencias todas las que digo, si os interesa daremos las fechas, etcétera, incluso están en mi libro, pero vamos, las podemos dar. Llega a una zona de aguas remansadas, es decir, ya no hacían rafting, habían llegado a una zona de aguas remansadas. Entonces, uno de los que van en la barca pide permiso para bañarse y la monitora de rafting le dice, de acuerdo, él se tira de cabeza y se abre la cabeza. Entonces, claro, eso tenía que haber previsto la monitora. Cuando le preguntó si podía bañarse, tenía que haber previsto que se iba a tirar de cabeza. Y entonces, lo mismo, el juez entra allí, efectivamente, que únicamente el monitor de todos los que iban en la barca sabía cuál era la configuración del río, si había rocas a ese nivel, si había habido materiales porque el río los había traído recientemente, etcétera. Por tanto, hay condena, porque hay una negligencia en esa actividad de la monitora. En estos casos de menores, pues en ocasiones interviene la culpa invigilando, que es aquel que está obligado a vigilar. Ha habido, por ejemplo, directores de centros que no estaban en el lugar del accidente, pero se les ha condenado porque deberían haber vigilado, porque tienen desprecio de vigilancia, lo que estaba sucediendo. No estaban allí, pero deberían haber vigilado. O lo que sucede también, la culpa ineligendo, es decir, aquel que ha elegido al responsable. Eso es muy común en campamentos, es muy común que los monitores son responsables, pero que los ha elegido también. El colegio ha elegido a los monitores, pero a lo mejor el que los ha elegido, que es el director, también. Por tanto, vamos a conjugar también, aparte de la culpa del que realiza la actividad, del profesor, del monitor, etcétera, la culpa de quien estaba por encima de él y tenía esta culpa invigilando o esta culpa ineligente. Y bueno, pues yo aquí tenía puesta la sentencia que ha comentado Pablo, que nos gusta mucho a todos, del chico que va con botas de fútbol, coge la rama de árbol y se la mete en el ojo. Y los monitores no le han prohibido hacer la excursión cuando baja del autobús, que cuando tenían que haberlo prohibido, no le han dicho que no cogiese la rama, que era peligroso para él, por tanto, evidentemente, pues sí, culpa. Pero también en este caso, también se va a condenar al colegio porque había elegido a los monitores. Es una sentencia que es bastante interesante, aunque el daño no es muy grave. No es que se haya muerto el niño, pero el daño no es muy grave. Pero verdaderamente ha habido una negligencia. A veces hay culpas compartidas o compensación de culpas. Hay varios culpables, ¿no? Y a mí me gusta mucho una sentencia de un accidente que consiste en lo siguiente. Unos padres, su hija tenía una enfermedad renal, no lo comunican a los monitores, hacen mucho ejercicio un día, la niña se pone enferma, la dejan en observación 1 hora, cuando ven que está peor, la llevan al hospital y la niña muere.
pero los padres no le habían comunicado nada al campamento ni a los monitores. Y entonces, sabiamente, el juez o jueza, no sé, no recuerdo lo que era, lo que decide es que hay culpa compartida. Por una parte, hay una culpa de los padres por no haber informado al campamento de que la niña tenía esa enfermedad. Y por otra parte, una culpa de los monitores por no haberla evacuado con mayor celeridad. Pero, ¿qué hace? Reparte la culpa 90-10, es decir, 90% culpa de los padres, es decir, que para toda su vida tengan encima la culpa de que su hija ha fallecido. Y ellos son los culpables al no haberlo comunicado. O sea, que a veces no es tan fácil, sino que hay varias personas que pueden ser culpables. A veces la condena es para un montón de gente y luego a ver quién paga, que es lo habitual. Es un accidente que sucedió a la selección asturiana de fútbol alevín, me parece que era, o fútbol infantil, que muere un niño ahogado en la piscina del hotel donde habían ido a Gerona a hacer la actividad y condena a todos los que acompañaban al equipo y al hotel, de a la federación. Entonces, ¿quién paga luego la cantidad que corresponda, que no hemos hablado de cantidades? ¿Quién paga luego? Pues el perjudicado puede ir a pedírselo al que le apetezca. Al más solvente, eso sería lo lógico. Y entre ellos a ver qué hacen luego. En responsabilidad civil, el Código Civil no establece ningún baremo. Por tanto, si un abogado es muy listo, puede establecer realmente el daño que se ha causado a la familia, tanto por daño físico como por daño moral, etc. Es muy difícil. Entonces, lo más habitual es que se aplique el baremo que ya existe para el uso y circulación de vehículos de motor. Es lo más habitual. Pero si resulta que esta frase que tenéis ahí a la derecha es de la sentencia del niño de Gistein que hemos hablado antes, es lo que alegaban los padres para alegar daño moral y se la concedieron. Entonces, si realmente se alegan otras cosas, también se pueden baremar. Por tanto, no podemos saber cuánto cuesta un accidente. Depende. Con el baremo de uso y circulación de vehículos de motor lo sabemos, pero si aplicamos otras cantidades, no. Pase. Y para complicar las cosas, el Tribunal Supremo dice permanentemente que todo depende de las circunstancias de personas, lugar y tiempo. Lo que quiere decir que todos los accidentes son diferentes, todos. Entonces, si a mí me preguntan, o a cualquiera, o a Irene, mucho más todavía, si le preguntan, a raíz de este accidente, ¿cuál puede ser la condena? Pues inmediatamente tienes que decir, ni idea, porque depende de lo que se demuestre en el juicio acerca de las personas, el lugar y el tiempo. Y las circunstancias son diferentes en todos los accidentes. Por tanto, no se puede avanzar ninguna resolución y muchas veces incluso la prueba en el contrato es dudosa. Antes habéis mencionado algo que tenía yo aquí, que lo voy a pasar de alto, pero es que hay que atar bien, en vuestro caso, de profesores, hay que atar bien los contratos con las empresas, porque la empresa debe ser la responsable de la actividad que se realice en ella, pero para eso hay que atar bien el contrato. Hay algunas sentencias, ahí había una, pero vamos, como ya está comentado, pues no vamos a decir más de ello. Vamos un poquito a decir algo de la administración. El artículo 106.2 de la Constitución dice esto, que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. O sea, que la administración es responsable siempre, salvo que haya fuerza mayor. ¿Hay un terremoto es fuerza mayor? Sí. Si hay una riada es fuerza mayor, pues según como sí, también. Pero la verdad es que está dejando a la administración entre la espada y la pared, porque es muy difícil escabullirse. Y ha sido luego la jurisprudencia la que ha puesto algunos límites, porque la verdad es que en principio parecía que todo lo era. Y de nuevo ha habido requisitos. Los hechos, la lesión o daño que se pueda evaluar económicamente, la relación de causalidad entre una cosa y otra, y lo más importante, que es el B y el D. El B, que es que se deriva del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, es decir, prácticamente de todo, funcionen o no funcionen las cosas, pero luego hay que interpretar la fuerza mayor. Y entonces los tribunales hacen esta interpretación, que debe ser irresistible y exterior, es una causa extraña al objeto dañado, excepcional e imposible de prever o inevitable si fuese previsible. Esa frase, que es un galimatías y que todavía no acabo de comprenderla, está en todas las sentencias. Es una causa imposible de prever o inevitable si fuese previsible. No es fácil de comprender esto.
Por tanto, es más fácil que la administración sea responsable que un particular. Pero, vamos a pasar esto un poco por algo, pero ¿qué pasa con el profesor de un centro público? Bueno, pues lo que pasa es que si el perjudicado, en este caso la familia del niño, va y acude a solicitar la indemnización al centro público, de paso va a solicitar también la responsabilidad civil del profesor. Y entonces, a ver qué sale. Y tiene fuerza atractiva la legislación contenciosa, por tanto, irá a la jurisdicción contenciosa, que es más lenta. Lo que hará será demandar al colegio o a la Junta de Andalucía o la Junta de Castilla y León, que son de quien depende el colegio, y de paso también al profesor. Hay un montón de accidentes que realmente pasa esto. Antes era diferente, ahora últimamente es así. Claro, ¿qué es lo que va a ver el juez en este caso, el tribunal? Pues los requisitos que hemos visto antes, pero fundamentalmente si existe o no existe fuerza mayor. Si era previsible. Pero este es un caso de un campamento en el que había unas prácticas de senderismo y los profesores de golpe pues ven que hay dos niños que no están y bueno, uno de ellos se cayó por un acantilado de 20 metros. Van a ver si aquello era previsible y lo que dice es que sí era previsible. Si eran menores de edad y no tenían el suficiente grado de madurez y responsabilidad, pues eso era previsible, por tanto no existe fuerza mayor. Y los profesores no han puesto toda la diligencia de que había esperar de ellos. Voy terminando. En el apartado de soluciones, más o menos Pablo ya ha dicho algunas cosas, pero lo primero de todos, hay una frase que me gusta decir siempre, y es que todo el que lleva un grupo, y si es de menores más, tiene que mostrar lo que es una frase que no es mía, sino del Tribunal Supremo, una diligencia irreprochable, es decir, tiene que hacer todo lo que se pueda hacer, todo lo que hay que esperar de él. ¿Qué es todo? No lo sé, todo, todo lo que se pueda esperar de él en esas circunstancias de personas, lugar y tiempo. Por tanto, estamos obligados siempre a poner todo de nuestra parte. La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, pues la verdad es que tiene una serie de, pues tanto de códigos como de manuales, etcétera, porque le ha preocupado ya. Fundamental tener un seguro. Las empresas, he dicho antes que tenían un seguro, las federaciones tienen un seguro, los clubes tienen un seguro de responsabilidad civil. Por tanto, es lo habitual tener un seguro. Han conseguido las sentencias del Tribunal Supremo que poco a poco todo esté asegurado, el que arregla el ascensor, el que os hace la reforma en el piso, el que conduce, todo el mundo tiene todo asegurado. Y, a ver si me sale lo que yo quería insistir, esto. Aquí está el asunto. ¿Qué cuantía me hace falta tener asegurada? Pues ya hemos visto que no es muy fácil decirlo. Y habría que ir a lo que Pablo ha dejado oculto, es decir, a las cuantías por cada caso. Entonces, si vemos que las cuantías son cuantías que están en torno a los 300.000 euros, 350.000 euros por una persona, un fallecido o un herido grave, diríamos, bueno, pues vamos a ver, por lo menos que tenemos que tener eso, ¿no? Y decimos, miramos todo y son 500.000, tendríamos que tener eso. Es difícil que haya dos víctimas, salvo en un accidente que sea por una luz, o el que ha puesto antes Pablo de la cuerda de la Riera de Merles, ¿verdad? Que hay dos fallecidos. Pues duplicamos entonces la indemnización. Entonces, según la actividad que se vaya a hacer o que se tenga pensado hacer, pues la cuantía puede depender. Pero sí es verdad, de nuevo, como os decía antes, que puede servirnos de guión las habituales en empresas de turismo activo, que la mayoría de las legislaciones apuntan 600.000 euros asegurados por siniestro en materia de responsabilidad civil. Algo muy importante, las cláusulas de exención de responsabilidad civil son nulas. No podemos decir que el profesor no tiene responsabilidad, jamás lo podemos decir, porque le corresponde al juez decidirlo. Por tanto, esas cláusulas que las habéis visto en empresas de turismo activo a lo mejor no son nulas de pleno derecho, no valen para nada. Ya saben todos mis amigos que cuando vemos una cláusula de estas nos reímos, ¿no? Y hay empresas que dicen, no, es que así la gente se mentaliza si le decimos que tiene la responsabilidad de todo. Digo yo, pero es que haces el ridículo porque todo el mundo sabe ya y tú tenías que saber que estas cláusulas son nulas. Ahora bien, es cierto que lo que es posible es firmar, ya antes lo apuntábamos ya, consentimientos informados.
Y yo soy un partidario a ultranza de los consentimientos informados, hecho de todo tipo. Aquí he traído uno que es de una actividad de clubes de montaña que hacen actividades de menores con padres, por ejemplo. Es decir, adaptar pues cualquier cosa a lo que se hace. Hay modelos, tenemos modelos y por tanto lo que hay que hacer es adaptarlo. Pero es verdad que los padres tienen que tener información completa de todo y firmar que la tienen. Y nos evitamos problemas. No podemos decir que no tenemos, yo no puedo decir yo no tengo responsabilidad, pero sí puedo decir le informé. Y cuando diga el padre, no, es que yo no sabía nada, le digo, mire usted, aquí está, usted lo firmó. Y no solo lo firmó, sino que además, para que se vea claro que es su puño y letra, que ponga su nombre, que ponga su DNI y que escriba un poquito, para que no diga que cualquiera podía hacer la firma. O sea que así lo tenemos pillado. O sea que me parecen fundamentales los consentimientos informados. Y nada, terminamos con esa diapositiva que os ponía al principio de que es muy bonito el romanticismo, pero nos ha tocado el año 2021 y las cosas son como son. Y lo que tenemos que hacer es todo lo mejor posible y seguir haciendo lo mismo, lo digo siempre. Ya Pablo, Alberto o Darío me lo han dicho muchas veces, hay que hacer lo mismo que veníamos haciendo, pero con seguro, con información y con consentimientos informados. Y todo, pues, no muy precavidos. Y nada más. Muy bien. Definido. José Mari, muchas gracias. Extendido un poquito. Como muchos decimos en muchas ocasiones, pues estás explicando como buen maestro, te tenías que haber dedicado a ser maestro de escuela, explicar cosas muy difíciles de manera muy sencilla. Y eso imagino que quienes estamos muy implicados en estas actividades lo sabemos valorar. A lo mejor el público que está escuchando pues este seminario, pues a lo mejor hay contenidos que les cuesta. Afortunadamente va a estar grabado, pero desde luego, José Mari, tal y como lo explicas, pues es muy sencillo y lo haces fácil. Así que muchísimas gracias. Pero Teniendo en asusto. cuenta además el perfil de los que estamos vinculados a la educación, que estas cosas a veces nos da hasta repelús porque nos da miedo, literalmente nos da miedo. Bueno, pues vamos a terminar.